Queridos amigos, nuevamente bienvenidos todos ustedes, la gente que está aquí en vivo con nosotros en este hermoso recinto del Hotel Margarita, a un conversatorio más sobre la lucha libre potosina. Hoy tenemos que dar la bienvenida a uno de los grandes de la lucha libre potosina, el destructor de ídolos. Le vamos a dar la bienvenida a Conde Bartók esta tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya tenía mucho tiempo que no tenía un encuentro así, aunque siempre es muy gratificante volver a platicar y sobre todo el tema de lucha libre. Le damos también la bienvenida a nuestro compañero, aquí está con nosotros, Trébol Negro Jr. Así es. Gracias, de verdad, para mí es un honor, es muy gratificante. Para mí tener el día de hoy a Conde Bartók, para todos los que estamos dentro del gremio de la lucha libre, sabemos y conocemos la trayectoria de este gran invitado y lo difícil que es para él poder salir y dar una entrevista de esta índole. Por eso este conversatorio tiene una doble emoción, una doble satisfacción, porque hoy, gracias a la amistad que me une con Conde Bartók, lo tenemos presente el día de hoy, a disposición de todos ustedes, todo lo que quieran saber. Lo que yo escribí para él era solamente una parte muy pequeña de toda la trayectoria que él tiene, y hoy lo vamos a escribir bien y sabroso. El día de hoy también un agradecimiento a Red Vintage, de nuestro amigo Iván, que también está por aquí, siempre muy atento, haciéndonos el honor de grabarnos. Y bueno, pues la pregunta obligada de siempre, Conde Bartók, ¿cómo nace la pasión de la lucha libre? Cuéntanos cómo es que llegas tú a la lucha libre. Bueno, yo vivía en la calle de Mariano Matamoros, a la altura de Reforma y Fausto Nieto, y la Arena Coliseo estaba a espaldas. Entonces, cuando empecé a tener uso de razón, la gente empezaba a hablar de lo que sucedía en la arena. Y si ustedes, si le pregunta a la gente joven, a sus papás, sus abuelos, encontrarán que antes en San Luis nada más había el cine y la lucha libre. Y el baile en el Casino Stick para la gente. Sí. Entonces empezaron a hablar mucho de eso y yo me empecé a interesar. Y a los 5 años yo llegué a la arena a ser mandados, a ver a los luchadores, porque al día siguiente, después de que ellos tenían su presentación, ahí había una alberca. Y se recreaban, se relajaban antes de volver a viajar, y uno pues, ahí les hacía mandados y etcétera, ¿no? Entonces después yo me retiro de ese, pues digámoslo, de ese lugar, y me dedico a jugar fútbol, y toda la gente que me conoce a mí desde la infancia sabe que era futbolista, no luchador. O sea, todos los que me conocen de esa generación, ellos se sorprendieron a verme de repente, ¿a poco tú eres luchador? Porque yo regreso a la arena a los 17 años. No, pues me atreví y le dije a un compañero que luchaba como el Caballero de Oro II, que nosotros le decíamos el Petecas, que donde quiera que esté le mando un saludo, que él fue el que estábamos haciendo un contexto de cómo empezó. Estamos en la escalera de la entrada a la arena, ya ves que hay un intermedio. Sí, había un intermedio haciendo una vueltecita. Era un domingo y me acuerdo que era un 19 de marzo, y pasa el Rayo de Plata, que era el encargado de la arena, de la programación, y le dice, se llamaba Humberto, y dice, el Rayo, dice el hermano de Sebastián, que si no lo dejas entrenar. Y en aquel tiempo no es hablar mal de nadie, sino que los luchadores eran algo arrogantes, porque llenaban la arena cada 8 días, metían bastante público, entonces ellos se sentían, pues digámoslo así, como todas unas estrellas, ¿no? No, pues ya entré a entrenar el lunes y me dieron la paliza de mi vida. Esperábamos con ansia el 21 de marzo, que caía el miércoles, para ir de irnos a Gogorrón, que era el balneario de moda. Y no, pues entrené el lunes y martes, y el miércoles pues era la ida a Gogorrón. Desperté como a las 3 de la tarde, todo hinchado. Todo hinchado. No, me dieron una paliza con tal de que ya no volviera. Lo que no supieron ellos era de que, pues no sé, ¿verdad? Dije, más me aliviano y me voy a regresar. Y sí, volví. Pero ya de manera oficial, como el Conde Bartók, se dio el 16 de septiembre de 1984. Y antes de debutar como el Conde, yo estaba leyendo un cómic, porque yo era
fanático del Águila Solitaria, de Lágrimas y Risas, de Epifanio, Estirpe Sangrienta se llamaba el cómic de donde salía Epifanio Montes, alias El Bruto, el Sensacional de Milagros y todo ese tipo de novelas inmortales, libro semanal. Yo era fanático de todos esos cómics. Entonces estaba viendo el Calimán y me dice el señor que era administrador de la Arena y que tú conocerás, te acordarás muy bien de él, Juan Chávez. Claro. Me dice, oye, ya vas a debutar, ¿qué nombre te vas a poner? Le dije, pues mire, mido casi un 80, tengo poco peso, lo ideal sería el personaje de un vampiro. Y me dice, ¿y como cuál? O sea, Drácula, ¿no? Porque está muy choteado. Y dije, pues el Conde Bartok. A ver al Super Muñeco, que era su presentación aquí en San Luis. Nosotros íbamos en la primera lucha, y miente y se lo sostengo, el que diga lo contrario. Fue ese lleno, fue histórico. Parecía que iba a haber 2 funciones o 3. Pues era como la carpa de los Medel, ¿no? 2 tandas por el mismo boleto. Sí, pero total que ese día fue mi segunda lucha, y me decía el que después fue un gran amigo, José Muñoz, me decía, mira, voltea para arriba. No, me mareo. Estaba el auditorio llenísimo. Después supe que iba a ir un luchador en noviembre al Pabellón Azteca y después se rajó, dijo que no tenía chance de ir. Y yo les dije, yo, y se rieron. Tú, sí, yo voy, ¿no? Y no, pues los convencí, no sé cómo, y me llevaron. Y ya se puede decir que a los 2 meses de haber debutado ya estaba en el Pabellón Azteca, en Televisión Nacional, porque esas luchas las pasaban por la repetidora que era Canal 13 de Televisa, narradas por el Mago Septién, un narrador más icónico todavía que el Doctor Morales y que Arturo Rivera. Y en una ocasión saliste tú luchando y dice mi papá gustoso y jubiloso, ese que están viendo ahí es de aquí de San Luis, es el Conde Bartok, pero yo nunca lo había visto porque actuaba como un niño, siendo que era un gigante, era mi ídolo y era todo un personaje. Ese día cuando tú saliste a cuadro, mi papá brincó de la cama y gritó, ese es de aquí, es el Conde Bartok y está luchando en el Pabellón Azteca. También te hubiera dicho, es el que le doy sus palizas. Es que eso fue después de que regresaste, Conde. Entonces, la verdad es que es increíble, es increíble. Y ahí empezó que los promotores de aquí de San Luis ya no me podían poner en las primeras luchas, como era de picar piedra, era normal, porque era como atentar contra el negocio. Entonces me ponían arriba y me ponían figuras como tu papá, como te decía, como la Flecha Verde, como el Cirujano, como el propio Rayo, el Gavilán que estaba de moda, Pepe el Exótico, Furia Azul. Y pues la verdad no era fácil, inclusive te llegabas a cambiar y decían, usted lucha con nosotros pero no es estrella, cámbiese allá. Y poco a poco te vas acomodando y quieres llegar a emularlos a todos ellos y no, pues ya conseguí mi primera maleta y ya llegaba y me sentí un poco diferente. Entonces empecé a ver los que llegaban, no sé si tú recordarás, pero parecía que iban a un baile de gala, sí, siempre bien boleados, con coordinados, con trajes y todo. Entonces yo empecé a emularlos, a traer todo lo mejor que pudiera vestir, llegar a la función así. Allá en la Ciudad de México, valga la expresión, hay no 10, hay miles esperando una oportunidad, cultivando su cuerpo, teniendo inversión, teniendo apoyo. Y yo, imagínate, tenía que dejar de trabajar aquí, irme para allá, y allá llegaba y veía la miseria, o como, o me regreso. Y una problemática tremenda porque es vivir carísimo, está carísimo para vivir en la Ciudad de México. Yo no le demerito a muchos compañeros que dicen que se dormían en la calle, sí, una noche, pero alguien te apoyó. Eso fue cuando surgió la empresa de Nesma, ¿te recordarás esa donde transmitían las luchas por Canal 52 MX? Sí, que le llamaban la Liga de los Mejores Luchadores, que estaba Mil Máscaras, estaba Dos Caras, todo lo que AAA no tenía y el Consejo estaban acá. Y a mí me tocó luchar con Santos Escobar, el ahora conocido así, cuando él era el Fantasmita. Y no, le daba sus nalgadas, imagínate. Y ahora los ves y dices, híjole, qué bien que les fue así. A Psycho Clown yo lo vi vendiendo fotografías del papá. Y inclusive hasta le invité un refresco alguna vez. Y hoy en día los ves. Alberto del Río debutó en AAA en una función aquí, no aquí en San Luis, sino allí en San Felipe, Guanajuato. Con Promociones Muñoz. Y llegó así bien, así como, pues muy inocentemente preguntando quién era el promotor y le dice, aquel que está allá.
y el encargado yo, es que vengo en lugar de Blue Demon, ahora pásale, Centella ahí en Calzorro y Tarzan Boy contra Espectro Junior, Cadáver del Retumba y yo. Y dice, bueno, y yo dije, híjole, este está más alto que tú. Sí, fácil. Y me tocó luchar con él y se aventó una plancha de la tercera para afuera en contra mía. Y dicen los compañeros, no sé si te recuerdas tú, que paré las orejas como perro pastor alemán, ¿no? De ver, pues cómo no. Nosotros no fuimos de televisión ni de cine. Y las hazañas que tú lograste como luchador, lo que hicieron los demás compañeros, fue en vivo y a todo color. No fue a través del cine, a través de la tele, o sea, la gente lo vio y te vio combatir contra los mejores de México. Cuando la Parca se le acercó al Sexy Salazar en Río Verde y le dijo, espero que me permitas usar tus corriditas, Sexy. Y esas corridas que hacía la Parca, que los dejaba ahí viendo visiones, esas las inventó el Sexy Salazar y la Parca se las pidió. Y nosotros estábamos en esa lucha, no nos pueden contar porque ahí estábamos, éramos tú y yo de parejas. Sepan que existió antes que los que ustedes están viendo, luchadores con gran cartel, con gran renombre, con gran personalidad, porque cada uno de ellos tenía algo particular que ofrecerle al público. Ninguno de los luchadores de esa época tenían un parecido entre sí, cada uno de ellos era único y diferente, el estilo era diferente, su reacción con el público, su reacción en la forma de actuar, en la forma de luchar era diferente. Entonces hoy en día, decirle a la gente que yo luché contra TNT, que fui pareja del adorable Rubalcaba, estrella del Consejo Mundial de aquellos años, está bien difícil que te la crean. Ese programa que tú sacaste en el Facebook, híjole, para mí es un tesoro, lo voy a mandar a imprimir porque créeme que cuando él me dijo, el señor don Jesús González, que tenía un negocio de mariscos ahí en la Merced, que también, él fue el promotor de esa función. En esa función. Me dijo, ponte tú. Oiga, pero tú ponte. Y cuando yo vi al Dandy y al Satánico, que fue de las primeras figuras en la etapa moderna, te hablo del 92 más o menos, así es. Subí a la colina, por eso mandé a hacer el traje de las sombreras, y ver en contra al Dandy, que era la máxima figura del momento, y de ver al Satánico a un lado, yo me preguntaba, ¿de veras? Estoy aquí. ¿De veras era cierto? Por un momento cruzó por mi mente bajarme del ring y irme para mi casa. ¿Qué piensas de la lucha libre actual con estas gentes o personajes o personas que se suben a un ring, pero no hay imaginación, no hay creatividad, se ponen nombres de tigre y salen como pues otra cosa que no es el traje de un tigre o la vestimenta de un tigre, se ponen trajes a lo mejor de alguien que es doctor, pero no suben vestidos de doctor, pero ya no hay ese enigma, esa cosita que nos tenían acostumbrados, por ejemplo, Super Muñeco, Super Ratón, que salían con varia diversidad de equipos de lucha libre, varia diversidad de técnicas o de castigos. ¿Qué piensas tú de esta actualidad? Bueno, yo siento que esa gente ya lo traía, aparte de que quizás pudieron haber estudiado, pero esa parte artística ya la traían. Entonces cuando sale el Cavernario Galindo, ya lo traía. Al Santo, cuando lo hacen, el Santo se sorprende porque inclusive cuando le proponen el personaje dice, ¿cómo el Santo si voy a ser rudo? Es que le vamos a dar el cambio. Y él mantiene su estatus de luchador rudo como el Santo, hasta que lo cambia el público. Pero eran algo que ellos tenían que no se compra en las farmacias, que es carisma, que es el clic con la gente. Y esa parte le permitió a las empresas tener a los brazos, que cada uno era diferente, tener a los misioneros de la muerte, que cada uno era diferente, pero con un estilo bien definido. Y todos los luchadores, donde estuvieran sentados, la gente los identificaba. Hoy todos son iguales, todos quieren ser parecidos al Místico en lucha y en el equipo. O si no, acá de AAA al de moda. Entonces esa parte artística donde uno veía pasar al Solitario bien bronceado, con el pecho lleno de vellos color oro y oliendo a una fragancia cara, ¡ay, híjole! Cuando llegaba a la lucha llegaba con su traje, no con maleta, llegaba con beliz. Y esos caminados, ese estilo, pues ya no se ve. Por ejemplo, yo salía a luchar y decía, ¿ahora qué hago? ¿Qué diablos hago? Y vi la bicicleta del administrador ahí a un lado y dije, pues llevo en bicicleta. Y ahí voy
en la bicicleta alrededor del ring y la gente, ¿y ese loco qué? El problema es que cuando trabajan en una empresa y no les quieren dar su lugar, no les quieren dar el uso correcto de sus personajes, ellos no tienen la culpa. La gente no los compra. No los compra porque les dan un papel secundario. Un martirio, un viacrucis, y lo digo así porque se significa mucho sacrificio, quitarse la estafeta de local, que la gente ya no lo compre a uno como local, sino que lo compre a uno como una estrella de la lucha libre. Salir al Barragán, verlo lleno y que nadie te pele, híjole. Yo tenía como una rutina de que me daba la pasada, así le llamamos en el argot luchístico, me daba la pasada y de regreso me daban una patada en la cintura y yo caí en la tercera cuerda y caía de mortal hacia atrás. Pues una de esas pasé y me dieron la patada y brinqué y caí hasta la cuarta fila. Y cuando entré al vestidor, oye, qué bárbaro, qué salida, ¿la traes nueva? ¿Cuál nueva? Fue un accidente. O sea, esa cosa que de repente así, ¿no? Muchos llegaban y me decían, no, es que tu estilo es... Sí, pero hay cosas que de repente se nos van de control y caray, y la gente las compraba feliz, ¿no? Sí, y a la siguiente función me decían, haz esa. No, pues eso fue un accidente. A mí ustedes me pueden decir, tú como luchador eras, pues, grosero, cínico, arrogante, muy venenoso. El personaje sí, yo no. Yo soy otra psicología. Entonces, es diferente. Ya no hay ese tipo de convivencias. Ahora a todo el mundo le quieren vender todo. Y a mí se me hace hasta desagradable que una figurota de la talla de lo mejor que hay actualmente estén ahí como viles mercenarios a un lado del ring vendiendo sus productos. Cuando se pueden gastar un peso y decirle a alguien que se los venda. Que está bien que vendan, y no, eso no es un delito, pero la gente cuando siente que el ídolo rompió esa barrera del inalcanzable, se le cae el pedestal. Se le cae. Entonces yo sigo insistiendo, la lucha libre mexicana no va a morir, está muy arraigada con nosotros. Yo creo que después del fútbol, lo sigo insistiendo, es el deporte que más masas mueve, inclusive el fútbol a veces refugia en la lucha libre. Es imposible no ver una máscara en un mundial de clubes, en una Copa América, en una Copa Libertadores, donde vaya un equipo mexicano y aunque no vaya, toda la gente ya agarra de maña a meterse una máscara. Así es. Ahora también hay funciones que ya perdieron el corte popular. Imagínate, vas a pagar 1,200 por primera fila en un lugar. Imagínate si vas a llevar a tu familia. No, pues vas a tener que trabajar un mes sin comer. Y bueno, el luchador tiene derecho a cobrar lo que quiera comer por su trabajo y el empresario cobrar lo que él siente que vale su espectáculo. Pero se olvidan del público que a veces no tiene, que no ajusta. Y a veces, no, y a veces para que luchen 10 minutos. O sea, corriendo sin hay compañeros luchadores que en lugar de usar el ring mejor se van a las gradas. Entonces, ¿para qué les pones un ring? Mejor órale ahí, métanse en un cuarto y hay que los vean, ¿no? Entonces dicen, es que tú te amargas. No me amargo, veo la realidad. Esta es una actividad que a mí me compuso la vida, que si no fuera por ella no hubiera tenido tantos amigos, no hubiera tenido lo que hoy en día tengo, una familia. Mi señora la conocí en la lucha. Entonces, pues bueno, este deporte en lo personal a mí me dio tantas cosas que estamos a mano, porque yo también le di de mi salud. Tengo este dedo averiado, las cervicales tanto olvidabas al rayo que lo dejaste como un rayo. Pues no, pero no es el rayo, del de Jalisco. Sí. Me quebré una pierna, me fracturé las cervicales. O sea, siento que yo de la lucha libre estamos a mano, ¿no? Pero la verdad sí es una actividad que deja muchas satisfacciones y es una pena a veces que no se le esté dando el lugar o no se le dé la importancia de manejarla en un esquema donde la gente vaya, donde le llame la atención. Hoy en día que tenemos las redes sociales, usted se acordará que antes sacaban los cartelones de la arena, una especie de pizarrones, a pegarse allí en el Charco, otro en Julián de los Reyes, ahí en Morelos, otros en las 9 esquinas, otro acá, y con eso llenaban la colisea. Así es. Hoy en día, con los murales, ¿no cruzaban esos? Los cartelones, y el de la entrada lo tenías que cuidar y órale, para que no te lo ganen porque era tu boleto de entrada, lo descolgabas en la segunda y vámonos con él. Y ahí, creemos que con ese entraba. Sí, a veces eran dos los que entraban, ellos se ponía uno en medio y el portero, no hagan trampa, órale, papá, nomás entran dos. Entonces, digo yo, pues, o sea, sí da pena porque siento yo que crisis no hay.
Lo que hay es una falta de creatividad, como usted lo dice, y un orden. El orden es muy importante.